hay un tema más, hermano Verdejo y Víctor, que deseo plantear con ustedes en esta primera parte. Hace algunos programas, Víctor, tú planteaste aquí sobre si era necesario pasar por una situación de este tipo para llegar a sentir el gozo que se sentía al arrepentirse. Y yo planteé, te contesté con esta historia de Simón, ¿no? Y de Marta. Sí, ¿era de Simón? Sí, era de Simón. Donde este hombre, quien había amado poco, no tenía necesidad, quien había pecado poco no sentía la necesidad de arrepentirse, y que la que había pecado mucho amaba mucho, y que por tanto sentía la necesidad de arrepentirse. Entonces, al estar yo leyendo este discurso y leer a profundidad, con toda la calma del mundo, el capítulo 36 del libro de Alma, que es en el cual se apoya o se apoyó el Elder Naitres para su discurso y para la conversación que tuvo con Dani, yo encontré ahí varios elementos. Primero, Alma está hablando con su hijo Elamán. Elamán no era el hijo descarriado. ¿Sí? Elamán era uno de los hijos buenos, junto con este Shiblón, el que se había ido un poquito siguiendo ahí a una muchachita que se llamaba Isabel, era este Coriantón. Entonces, pero el Amán, no, él se había conservado fiel. No obstante, Alma le predica con base en su experiencia. O sea, le habla de sus pecados. ¿Sí? Al justo, aún al justo le predica con base en lo que yo hice mal fue esto y el Señor me perdonó. Ese es un punto que vi. El segundo punto es que Alma le dice aquí en el libro de Mormón que dice, a ver, déjame ver exactamente dónde lo menciona. Dice, el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras. Y más atrás dice que él tuvo una visión. Dice, ya no me pude acordar más de mis pecados cuando comienza a pensar en Jesús, que lo dejan de atormentar el recuerdo de sus pecados, y dice, oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Y dice, sí, sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Y también te digo que por otra parte no va a haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Entonces dice, mis miembros recobraron su fuerza y me puse de pie y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Y desde ese día aún hasta ahora he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar del sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Te digo, dice, hijo mío, el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras. A causa de la palabra que Él me ha comunicado, he aquí muchos de, eh, han nacido de Dios. Entonces, aquí básicamente Alma está diciendo que debido a la experiencia que él pasó, es que pudo conocer el gozo del Salvador. Pero Nefi, me voy a ir atrás en el libro de Mormón, Nefi no pasó por una experiencia similar a la de Alma. Sin embargo, él conoció la bondad del Señor. Y también en todo lo bueno que decimos que es Nefi y que sabemos que lo fue, él ve la necesidad de acudir al Salvador. Es decir, el justo, siendo justo, ve la necesidad de acudir al Salvador para perdonarle de sus pecados menos graves, si aquí así queremos verlo. Pero el injusto ve la misma necesidad de acudir al Salvador para que le perdone sus pecados más graves. Entonces, simplemente para cerrar la idea, lo que yo veo aquí es que sea la condición en la cual estemos, sea que hayamos pecado gravemente o sea que hayamos pecado en menor medida, lo cierto es que todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos. Algunos necesitamos pecar gravemente para conocer la bondad del Señor, como el caso de Alma, y a otros no necesitan eso, ¿sí? Otros simplemente se dan cuenta en su condición espiritual de que necesitan al Salvador, y aún en su condición de justicia ven
la necesidad de acudir al Salvador. ¿Qué piensan de esto? Yo creo que nadie lo necesita. El problema es el proceso que seguimos. Tienes razón en todo lo que se ha dicho, pero debemos de volver al principio fundamental. Caer no es grato. O sea, no te produce una sensación agradable. No es. Y antes, si estuviste bien, entonces recuerdo a uno esa situación de cuando me bauticé, la pureza que sentí, etcétera. Pureza entre comillas, porque de todas maneras todos estamos hasta la parte baja de la regla que mide la perfección, tratando de llegar a la medida de nuestra creación, lo cual nos coloca en la escala de la justicia, nos coloca bastante abajo. Entonces, no nos sintamos justos por hacer lo que nos es requerido hacer, ¿no? Lo que nos es requerido hacer es cumplir con esa parte. Ahora, así que estamos hasta el cuello todos con la problemática de nuestro estado caído. Ahora, y no es necesario caer más, pero acuérdense que el estado de probación entre bien y mal es lo que nos complica. O sea, desarrollemos la habilidad para multiplicar por 1,000,000 la idea que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo la idea de probar las drogas, que viene a mi mente por lo que estoy viendo, ¿verdad? Estoy viendo a los compañeros o a alguien, etcétera, y viene, pruébalo, pues una no es ninguna. Multiplíquelo por 1,000,000 y se va a encontrar en la desgracia, ¿verdad? Y entonces, si usted multiplica por 1,000,000 las cosas que está pensando, se va a dar cuenta más fácilmente si está bien o está mal. Y rechácela, no la permita, porque le va a hacer caer en la desgracia y no es grato. Así que mucho cuidado con lo que pensamos. Y todo empieza con una idea. Esa situación de Dani, esa situación de Alma, con un papá como el que tenía, ¿verdad? No debió haber llegado nunca, pero llegó porque estamos en un estado de probación. La bendición es que, y la buena noticia es que hay una salida, ¿no? Ese precisamente es mi tema, hermano Verdejo, que yo sí veo en algunos casos la necesidad. Mire, por ejemplo, Alma dice en el versículo 5 de Alma 36, ahora viene aquí, te digo que si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas, pero por boca de su santo ángel, Dios me ha hecho saber estas cosas, no por dignidad alguna en mí. Entonces, en el caso de Alma, dadas algunas condiciones que no podemos identificar, era necesario que él pasara por ese camino para poder tener ese cambio del corazón. Él lo dice. En mi punto de vista, él está diciendo esta situación. Voy, Víctor. Sí. Dice, si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas. Claro que se puede nacer de Dios en cualquier, entiendo ese punto, pero en el caso de Alma, yo siento que sí era necesario para él reconocer a Dios de la manera en que lo reconoció, reconocer al Salvador de la manera en que lo reconoció. Para Nefi no era necesario, pero para Alma sí. Entonces, entiendo que lo que digo es muy sensible y raya en una cuestión bastante debatible, pero creo que en algunos casos muchos de nosotros necesitamos vivir ciertas circunstancias para aprender ciertas cosas y otros no. Víctor. Es que estás hablando de una necesidad de arrepentimiento ya cuando estás en un estado caído, y eso es indiscutible. Hay una necesidad de arrepentimiento. Pero el decir que necesitas caer para poder experimentar, aprender y entonces recibir una plenitud de gozo, me parece que el Salvador nunca nos ha invitado a hacer eso. Pero esa es la esencia de la caída. El Señor, el Padre, deseaba que nosotros, que Adán cayera para que el hombre existiese. Estoy transmitiendo únicamente la misma esencia de la caída. ¿Sí? Sí, pero tú estás hablando ya de pecados graves, porque si lo estamos comparando con Alma, de que su gozo fue tan grande, así en la misma proporción que había sido sus dolores, dice, tan amarga como mis dolores, o tan intensa y amarga como mis dolores, estamos hablando de pecados graves. Estoy hablando de pecados.
eso es inevitable. Acuérdate cuando hablábamos de la oveja perdida, no significaba que las otras 99 no hubieran pecado. Significaba que la una que se perdió quizás había pecado en mayor medida y se había perdido totalmente y estaba alejada del redil. Pero no significa que las otras 99 no hubieran cometido pecado. Poniéndolo así, sería? todos tenemos necesidad de arrepentirnos porque todos pecamos. Pero cuando tú estás hablando que necesitas pasar por un proceso largo y doloroso para poder aprender algo, ahí no estamos hablando de pecados comunes, estamos hablando de pecados graves. Y yo concuerdo con el hermano Albaradejo, nadie necesita eso. Pero si ya estás allí, entonces viene la necesidad del arrepentimiento y viene el aprendizaje. Sin duda va a haber un aprendizaje y sin duda va a haber gozo, porque estabas en la hiel de la amargura y regresas a un estado de perdón en donde tienes gozo, porque te estás comparando con la situación en la que estabas antes. Pero yo creo que no necesitamos llegar hasta allá para aprender. ¿Qué sería de nosotros, los lectores del Libro de Mormón, sin la historia de Alma? Ahora, mira, probablemente estamos hablando de lo mismo como en el caso de la fuerza, ¿qué? El poder habilitador. El poder fortalecedor. Estamos hablando de lo mismo. Tienes razón en la comparación de la caída de Adán. Analicémosla. Miren, de hecho, como inteligencias, ¿se acuerdan la gráfica de inteligencias? Que había las más nobles y grandes y había el más inteligente de todos. A mí me encanta ubicarme hasta mero abajo, ¿no? Digo, yo casi nací a burro, pero me dieron chance de nacer como hijo de Dios. Y aquí estoy, pero estoy en la escala abajo. Entonces dijo el padre, ¿y a qué? ¿A estos los dejaremos ahí? No, los vamos a sacar. Van a entrar en un estado caído, que es la razón donde Adán entra en ese estado caído para poder ser probados y que la expiación tome lugar para que podamos regresar a la presencia de Dios. Pero otra vez hay niveles de caída, ¿no? Hay niveles de caída. Estamos en un estado caído ya desde la gráfica de inteligencias. Y entonces el plan nos va a sacar de ahí. ¿Y todavía hay más abajo? Sí, hay más abajo. Y el adversario ha llegado mucho más abajo. Pero no se trata de llegar ahí porque hay un estado irreversible que el mismo Alma menciona en el mismo capítulo, ¿verdad? Que ha llegado a un estado irreversible que donde ya la condenación llegó a ellos, como puede llegar el sentimiento de una salvación asegurada. Así que tienen razón, tenemos razón de que estamos en una posición de una esfera celestial y que hay todavía más abajo, sí hay, y que se puede salir mientras estamos en esta tierra, sí señor, sí se puede. Ahí les va otra rolita. Échale. Se las planteé ahorita, ¿no? ¿Qué sería de nosotros los lectores del Libro de Mormón sin la historia de Alma? ¿Qué sería de los pueblos, del pueblo de Nefi, donde Alma salió y estableció la iglesia a causa de su arrepentimiento? ¿Qué sería de los lamanitas que se arrepintieron a causa de la predicación de Amón, Aarón, Obner e Imni, que salieron y predicaron debido a que se juntaban con Alma y andaban haciendo las mismas cosas? ¿No son estos arrepentidos los que salieron y predicaron? ¿Qué sería de los cristianos del Nuevo Testamento sin la historia de Pablo? Pablo, quien se dice que Pablo es el principal autor del Nuevo Testamento, y veamos la historia de Pablo, veamos las cartas de Pablo y veamos cómo él estableció la iglesia del Señor alrededor de esa parte del mundo. O sea, los arrepentidos que cayeron gravemente son los que llevaron al arrepentimiento a otros. Entonces, creo que algunos sí somos más cabecitas duras para aprender y necesitamos caer gravemente. Voy a irme por la línea que marcaste, Víctor, o que yo marqué, no sé. Pecados graves como los de Alma o los de Pablo, ¿sí? Son los que llevaron a un arrepentimiento tan profundo que fueron y trajeron a miles de almas al arrepentimiento. En cambio,
Hay otros que en la justicia no tienen este deseo y esta necesidad, en mi punto de vista, sí necesidad, de llamar a otros al arrepentimiento, ¿sí? Otros no necesitan la experiencia, entiendo eso. Otros somos más cabecitas duras. Alguien comentaba ahorita, voy a leer los comentarios, aprendemos por consejo o por experiencia. Por ¿Sí? Algunos cachetada, ¿no? necesitamos la experiencia, ¿sí? Algunos necesitamos, uno con el consejo tenemos. Pero otra vez voy al punto, ¿qué sería de todos esos cristianos o todas esas personas que se volvieron cristianos a causa de la predicación de Pablo, de los hijos de Mosía y del hijo de Alma? Les dejo los Bueno, micrófonos. para empezar, quesería es un lugar donde venden quesos, chaval. Eso es. Y quesera es la que vende quesos en la quesería. Pues mira, es muy... primero tenemos que entender que en mayor o menor grado todos estamos caídos, todos. Y el que se sienta justo está perdido también, porque su justicia es muy relativa, ¿no? O sea, todos estamos metidos en la misma olla. Algunos más hábiles que otros. Hablando de qué sería, o sea, tú me dices entonces que Caín necesitaba matar a Abel y que Satanás necesitaba oponerse al Padre desde la preexistencia. Lo de Caín no, pero lo de Satanás sí, era necesario para el plan. Para el plan, pero no para él. ¿Era necesario que él se perdiera? Era necesario que alguien se perdiera. Era necesario, pero para él. Estamos hablando personalmente de él. O sea, él llega a perderse, pero era para él como persona. Él era necesario. No, en el plan sí, por causa de su posición y la precognición del Padre. Donde tú estás hablando es el don que el Padre tiene de la precognición, que Él sabe cómo actuaremos en determinadas circunstancias. A esa necesidad te refieres. Entonces, por eso viene una bendición patriarcal y yo como patriarca le puedo decir a alguien, bueno, tú vas a ser ladrón, vas a matar a 3 y luego te vas a arrepentir. Porque lo necesita, es parte de un plan glorioso, maravilloso y eterno para que lo haga, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que brinque la situación como una necesidad personal. O sea, yo más bien creo, fíjate, yo como lo veo, yo lo veo que Alma, como papá, el papá de Alma, en un momento dado dijo, no, mi hijo va directo a la perdición, tengo que hacer algo para sacarlo, porque él de él mismo no saldrá, ¿no? Y entonces paga de su justicia en un nivel que a veces nosotros no podemos captar bien, y logra que un ángel venga, porque el mismo Alma Hijo lo reconoce, ¿verdad? Y entonces lo coloca en esa posición de la cual estamos hablando. Y se logra por una persona que interviene, además de Jesucristo, el papá de Alma. Y Alma, por eso siente tal regocijo, porque alcanza a librarse mientras estaba en esta vida. Si él se hubiera muerto ahí, triste su calavera, ¿verdad? Porque hasta ahí hubiera llegado. Pero en todo caso, como se habla cuando se habla del infierno, ¿quién sabe cómo es el infierno? Solo los que van ahí. Y no necesitamos ir ahí, pero los que por alguna causa llegamos a las puertas del infierno, podemos regresar. Sí, esa es la maravilla de nuestra existencia y de este plan. ¿Y sabes qué es el problema, Salvador? Que por cada alma hijo arrepentido, quizás hay 10 Lamán o Lemueles que no se arrepienten. Entonces creo que no es una situación deseable dentro del plan de Dios que los hijos tengan que caer tan bajo. El Señor aprovecha porque seguramente en sus pecados, tanto Alma, hijo, como los hijos de Mosía, como Pablo en el antiguo mundo, seguramente ellos ya tenían habilidades y capacidades y tenían mucho potencial. No es que el arrepentimiento que ellos
hayan alcanzado y el perdón que hayan recibido, no es que les haya dado el poder para todo lo que hicieron después o para ser tan poderosos de palabra. Si recuerdas a Pablo, era un perseguidor de la iglesia, lo mismo con Alma y los hijos de Mosía, y eran perseguidores de la iglesia y había gente que los seguía o ellos arrastraban gente porque ya tenían esas capacidades o esas habilidades. Para al arrepentirse, pues ahora lo dirigen para bien. Pero como te decía, por cada alma hijo quizás hay 10 lamanes o lemueles. Entonces no creo que sea agradable para el Señor que tengamos que caer tan bajo, pero es de admirar estas situaciones, ¿no? Que alguien que haya caído tan bajo logre arrepentirse, caso de alma hijo o caso de alma hijo moderno como es Dani, que vemos en el discurso, pues estos son milagros y el Elder Natres los describe como el primer o la primera parte del milagro se da cuando, porque él también lo ve como un milagro y si estamos hablando de que es un milagro, no es algo que que se dé todos los días. Entonces ahí mi punto de que ni siquiera tengamos la tentación de decir, no, está bien, si caigo me voy a levantar y voy a ser mejor que antes de caerme y voy a tener más ganas de predicar el evangelio. Podríamos caer en esa tentación, pero yo creo que no es lo correcto. Más bien el Señor se vale de esos instrumentos que lograron arrepentirse para que luego puedan predicar su palabra con poder y fuerza, pero hay muchos que no lo logran, hay muchos que no logran levantarse. Entonces no creo que queramos caer en la tentación de, quiero tener esa experiencia y ser más fuerte de lo que soy ahora al haber pasado por ese proceso, o que necesito, me falta algo que aprender, entonces voy a cometer pecados graves para ver qué aprendo. Me parece que no es el camino. Y ahora fíjate que agregándoles poquitos. Yo sí quiero hacer unas aclaraciones porque, bueno, termina, hermano Bradejo. Sí, mira, muy rapidito. ¿Qué hubiera sido de Alma hijo si hubiera nacido hijo de Lamán o Lemuel? Se queda atorado, ¿eh? Pero, ¿por qué nace hijo de Alma en esas condiciones? Porque el padre, en su precognición, lo llevó a nacer con Alma porque conocía a Alma, como dice Víctor, desde antes. Todo es un maravilloso plan, o sea, no nos encharquemos en esta parte, no podemos comprender todas las cosas, pero lo que sí podemos comprender, lo que sí se necesita, y tal vez alguno de nuestros hijos nació en nuestra familia porque el padre sabía que era el único lugar donde podría ser edificado. Bien, es interesante eso que menciona Bradejo, tiene mucho sentido en mi mente. Ahora, yo simplemente quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que sea necesario pecar. Tampoco estoy diciendo que sea necesario pecar para sentir el amor del Salvador. Yo lo que estoy diciendo es que en algunos casos, para algunas personas, es necesario caer. Si quieren de manera grave, para aprender ciertas cosas. Es la única forma en que van a aprender o vamos a aprender. Algunos otros no necesitan eso, quizás la mayoría no. Estoy de acuerdo en que el Padre no desea que pequemos de manera grave y estoy de acuerdo en que no es necesario en todos los casos. Solamente digo, en ciertos casos, para ciertas personas es necesario. Yo creo que para Alma era necesario. Para Nefi no lo era, puse esos dos ejemplos. Eso es lo que yo trato de transmitir. Ustedes son padres, somos padres, y algunos conocemos a nuestros hijos y decimos, necesita irle mal en esto para que aprenda. Y mis padres seguramente pensaron eso conmigo y nosotros pensamos, pero que aprenda, que se caiga para que aprenda. Entonces, creo que el padre permite, no, claro que permite porque es su albedrío, pero simplemente él sabe que para algunos es la única forma en que podemos aprender. Esa es la tesis que yo sostengo. Para algunos es la única forma en que podemos aprender. Para otros, no. Creo que en el caso de Alma era necesario para él aprender de esa manera, dadas las condiciones particulares de él que desconocemos o yo desconozco totalmente. Esa es la idea sustancial que yo estoy planteando. Ahora, si tienen a bien formular algún alegato adicional o paso a los comentarios. Yo solamente una cosa, ya sin entrar en la polémica, sino más bien resaltar el punto del discurso en donde todavía cuando regresa Dani de la misión,
va con su presidente de estaca y le dice, ¿cree de verdad que he sido perdonado? ¿Por qué estamos en por qué Dani se encontraba con esas dudas a esas alturas, ¿no? Cuando seguramente le fue súper bien en la misión, sintió el espíritu como nunca, ayudó a mucha gente, porque es que todavía dudaba si realmente el Señor lo había perdonado. Sí. No puedo entender bien esa posición de Dani. Lo entiendo en otras personas que a lo mejor pasaron o intentaron pasar por un proceso de arrepentimiento y no hay progreso en ellas, no hay un progreso espiritual. Entiendo que tengan esas dudas, ¿no? De decir, tal vez es porque no he sido perdonado y por eso no puedo progresar. Pero ¿qué estaría pasando por la mente de Dani para pensar que a lo mejor no había sido perdonado? Yo me quedo, Chava, con la idea de buscar el proceso. Y yo lo he leído en Jesús el Cristo, lo voy a buscar. Voy a buscar en este proceso si se puede plantear como una necesidad de aprendizaje. Y prometo traerlo a la mesa en algún otro programa. Voy a hacer una corrección ahí, voy a hacer una corrección. Sí lo planteé mal, no la necesidad de aprender de esa manera, sino la falta de humildad para aprender de otra forma. ¿Qué les parece esta? Sí, me gusta. Sí, a veces el Señor necesita que seamos compelidos a arrepentirnos, dice por ahí en el libro de Mormón, o que seamos compelidos a ser humildes a través de un proceso de caída y levantamiento. Eso estoy de acuerdo. Hago la acotación y la corrección y reitero todas las veces que dije necesidad por falta de humildad para aprender de otra manera, porque entonces ahí ya no tenemos la humildad para someternos a la voluntad del Padre, por eso desobedecemos y por tanto caemos hasta el punto donde llegamos a caer en algunos casos y se llega al grado de gravedad en el que estamos hablando. Y fíjate que, déjame decirte algo, pensando en el proceso, ya estaba yo buscando las alternativas, pero con eso cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ahí entra muy bien en lo que acabas de decir, se completa la pieza del rompecabezas porque la humildad entra en el albedrío. Y el otro concepto no entra, lo quieres meter, pero no entra el albedrío. Pero en esta definición entra. Bien, ahí estamos. Ahí estamos caminando entonces. Voy a pasar a leer algunos comentarios, ¿les parece? Sí, me parece muy bien. Sí, órale. Dice, a ver, aquí voy a pedir su intervención. Oscar nos pregunta, un amigo después de haber pagado sus pecados ante las autoridades de la iglesia, 2 veces que lo entrevistaron le recordaron su pecado otra vez. ¿Qué pasa ahí? Él me decía que no entendía qué es lo que pasaba y se lo decía llorando. ¿Alguna acotación? No se me hace que Caín era su obispo. Bueno, solo una aclaración. Él dice que ya había pagado sus pecados ante las autoridades de la iglesia. Me parece que ahí nada más aclarar que los pecados son entre nosotros y el Señor. El Señor es el que le damos cuenta o es el que nos perdona nuestros pecados, ¿no? En todo caso. Y lo que comenta de que sus líderes se los recordaban ya habiendo pasado por ese proceso. Entiendo que tal vez eran entrevistas después de haber pasado por un consejo de membresía o consejo disciplinario, como se llamaban antes. Hay entrevistas de seguimiento en donde el líder pues necesita verificar cómo va su proceso de arrepentimiento. Pero entiendo el punto del hermano, ¿no? Que por qué incidir otra vez en el pecado o preguntar si he vuelto a caer. Pero no sé, puede ser parte del proceso de la verificación de cómo va su progreso. Bien. Hermano Álvaro, dejo una pregunta para usted. ¿Qué pasa si alguien que estaba llevando un proceso de restricción por haber cometido fornicación y en el transcurso lo vuelve a cometer? Pues acuérdense que puede arrepentirse 70 veces 7. Y por eso la pregunta, ¿realmente estás arrepentido? Entonces, la ventaja y la bendición de todo esto es que esta clase de faltas son adictivas, ¿no? Son adictivas y se producen hasta que logramos salir, ¿no? Por causa de la humildad para reconocer dónde estamos y cómo vamos a salir.
Una persona que vuelve a recaer, tenemos que aplicarle el mismo procedimiento. Debe reconocerlo, sentir pesar, confesar, pedir perdón, restituir y no volverlo a cometer. Esa es la parte final, no volverlo a cometer. Ahora, no tengo el dibujo aquí a la mano, si no se los mandaría. Yo hice una presentación donde pongo el pecado, ¿no? Una línea de tiempo donde una persona caminando peca y le colocaba encima de su cabeza una flecha roja como el peso del pecado. Y entonces caminando se arrepiente y desaparece la flecha roja. Sigue caminando en la línea del tiempo y vuelve a cometer el mismo pecado. Entonces le aparece la primera flecha y una segunda flecha, ¿verdad? Y entonces se arrepiente caminando y se desaparecen las dos. Vuelve a pecar y entonces son 3 flechas sobre su cabeza. O sea, es acumulativo si lo volvemos a repetir. No podemos pensar que porque me arrepentí la primera vez, la segunda y la tercera, ya nada más tengo lo que acabo de cometer. No, si no nos volvemos como el chiste del campesino que fue a confesarse. ¿De qué pecaste hoy, hijo?, le pregunté el padre. No, padre, de nada. ¿Y entonces a qué vienes? Pues vengo a confesarle que hoy en la noche voy a salir a robar gallinas. Se arrepentía anticipadamente. Muy bien, gracias por la respuesta, hermano Baradejo. Alma nos dice, este discurso me reconforta, pues vivo algo similar con mi hija de 22 años. Ella no ha tomado buenas decisiones y se está cerrando a ver y escuchar. Oro y ayuno no porque le pase algo más malo, sino para que sea llamada a arrepentimiento y pueda sentirlo. Han sido días muy, muy difíciles. Mi corazón está afligido y eso de que sus ojos no son los mismos es verdad. El aspecto de alguien sin el espíritu se nota. Le vamos a dar el consejo de Alma, el Alma Padre. Estudie usted a Alma Padre y va a encontrar y váyase al templo y busque la leyenda de las oraciones, porque ese es el modelo para poder intervenir por un hijo. Usted puede ir con el Padre, hablar con él de la problemática y el Espíritu Santo le revelará a usted el proceso. Y el ángel le dijo a Alma que por las oraciones de su padre es que él estaba allí para darle ese mensaje. Bien, gracias. Dice Marta, el camino a pecar es muy corto, pero el camino para llegar al perdón de Dios es muy largo y doloroso, pero al fin llega si perseveramos. Totalmente. David nos comenta, considero que ese poder fortalecedor inició cuando el joven reconoció el amor de Dios, más aparte que el líder lo escuchó y el joven se expresó sinceramente de corazón. Perfecto. Diana, me inactivé 4 años y siempre quise volver. Pasé por un duro proceso de arrepentimiento y me siento feliz por volver. Pero hasta hoy me pregunto si he sido perdonada. Siempre me esfuerzo por ser mejor. ¿Qué le podemos decir, Víctor? Pues tiene la misma duda que tenía Dani, ¿no? Y esa es la parte que yo decía hace un momento que me cuesta un poco entender, y más si pasó por un proceso, digamos, a nivel eclesiástico, hermana. Sé que el Señor nos ama y nos perdona. No tenga duda de que si usted está sintiendo el Espíritu, si usted siente frecuentemente el Espíritu, es porque usted está limpia. Y eso demuestra que el Señor la ha perdonado. Y a veces somos nosotros los jueces más duros de nosotros mismos y solemos recordar y obviamente nos vuelve a doler, porque recordar es volverlo a vivir, ¿no? Como dice el dicho. Y eso nos hace daño, ¿no? Pero si usted siente el Espíritu, yo creo que es una señal de que su espíritu está limpio y por lo tanto que el Señor la ha perdonado. Y ahorita en lo que dijiste, perdón, hermano Verdejo, lo que dijiste, Víctor, no sé si lo dijiste de memoria o qué, o el Espíritu te lo indicó, pero lo dijo el presidente Ayrin. Dice, ¿cómo sabemos si el Señor nos ha perdonado? Dice, fíjense si tienen impresiones del Espíritu. Si ustedes están empezando a sentir el Espíritu Santo con ustedes, eso significa que el Señor los está comenzando a perdonar. Hermano Verdejo. El gran consuelo, hermana, es que usted lo recuerda.
y todos recordamos nuestras maldades porque están grabadas en nuestra mente. Pero cuando ese recuerdo no duele, es porque eso pasó, ya el espíritu está interactuando con usted y usted lo ve como algo que fue y de lo cual ya terminó y que pasó por todo el proceso. Y acuérdese la gran bendición, estaba buscando la escritura donde el Señor dice, y yo el Señor, hablando de los que se han arrepentido de sus pecados, y yo el Señor no los recuerdo más. Así que la promesa está vigente, hermana. Cuando usted se presente ante el Señor, no le va a hablar de ese tema como el hermano que estaba platicándonos ahorita. Sí. Luis Alberto dice, yo tuve esa experiencia de la adicción, pero cuando decidí bautizarme entró ese poder fortalecedor y desde entonces conozco lo que es la verdadera felicidad, libre, sin ataduras. Qué bello, ¿verdad? Qué bien. Dice David, a mí me pasó lo mismo que a Alma, nada más que los míos no fueron 3 días, sino 30. Sufrí los dolores del invierno y del infierno, porque me imagino que estaba bien frío y bien caliente a la vez. Dice, y hasta entonces volví a la iglesia después de 12 años de estar menos activo. Gracias por compartir esas experiencias. Dice Eric Alejandro, buenos días, excelente tema y mensaje que están analizando, se siente el espíritu. María Soledad, es mejor aprender por obediencia que por experiencia. Qué lista. Wilmer, ¿aprendemos por experiencia o por consejo? ¿Qué queremos hacer? Pregunta. Gris, creo que las pruebas que pasamos también nos ayuda a conocer el gozo del Señor. No es necesario pecar para sentir ese amor del Padre y de Jesucristo. Perfecto. Gris, cuando sales de caídas tan duras, logras tener más compasión por los que están en el pecado, cosa que no logras entender del todo cuando no has caído tanto. Ahora sí, me gustaría hacer una acotación con esto, porque Jesucristo no necesitó caer para sentir el gozo de salvarnos, ¿no? Y traer un gozo a todos los hijos de Dios. Y no tuvo que caer nadita, sino que pagó por lo que no cayó. Y eso es todavía mayor. O sea, hay los dos extremos, ¿no? Irse hasta mero abajo y tratar de salir, o estar como él hasta mero arriba, logrando salvar a todos. Esta que dice Chris, a mí me llama poderosamente la atención. Siento que es verdad, porque se parece a como cuando tienes un amigo que se le muere la mamá o el papá y tú ya pasaste por la experiencia. Puedes sentir esa empatía, esa similitud a que cuando no y dices, uy, pues me imagino que se siente bien feo, pero no lo has sentido, ¿no? Puede ser algo similar. Eric dice, pecados graves son matar y blasfemar contra el Espíritu Santo. Estos pecados no son perdonados fácilmente, pero Jesucristo dijo, yo perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Hermano Baradejo. Mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. Sí. Dice la hermana Elisa, quienes cometen errores graves ponen en riesgo su salvación porque no todos logran el deseo de arrepentirse y por lo tanto es mejor evitar a toda vista el pecado. De acuerdo, hermana Elisa. Graciela, esta vez no estoy de acuerdo contigo, Salvador. Dice el Señor que cuanto mejor es arrepentirse sin ser impelido a hacerlo. Por obligación diría que hacerlo por voluntad propia, por amor a Dios. Gracias, Graciela, por tus comentarios. Dice Margarita, estoy totalmente de acuerdo con el hermano Víctor y el presidente Alvaradejo. Se escucha necio el hermano Salvador. No, es que debemos entender lo que estamos haciendo es poner lo negro y lo blanco para que entendamos la zona gris y no nos acerquemos a la zona gris. Hermana Margarita, yo no necesito que me digan necio, necesito que me amen. Cristian dice, totalmente de acuerdo con el hermano Víctor. Hermano Salvador, no necesitamos pecar para sentir el amor del Salvador. Totalmente de acuerdo, Cristian. Rosy, creo que algunas personas, así como Alma, necesitan vivir para comprender. Son espíritus muy fuertes, de gran carácter y capacidad, y cuando alcanzan a comprender lo que es correcto, lo eligen y hacen grandes cambios. Ahora, no todos tenemos ese carácter y podemos ponernos en el camino. Perdón. Algunos otros, como Nefi, su comprensión es más dispuesta y humilde y también de un carácter admirable. Me gusta esto. Gracias, Rosy, por la acotación.
Mario comenta, interesante la posición del hermano Salvador. ¿Realmente necesitamos sentir una carga de pecado para amar más al Señor? No lo creo, pero el Señor me conoce y conoce mi corazón, y Él guiará mi vida de tal forma que a pesar de mis pecados, Él pondrá la salida para levantarnos con poder de los cielos. El Señor es omnisciente. Gracias, Mario. María Inés dice, estoy de acuerdo con el hermano Alvaradejo y el hermano Víctor, no necesitamos caer hasta lo más bajo porque no sabemos si podríamos salir. No, sí sabemos, siempre podemos salir, creo, ¿no? La teoría dice que sí, pero ya en la práctica a mucha gente no logra salir. Cierto. Cristian, soy la esposa del hermano Cristian, yo prefiero la historia de Nefi y aprender por obediencia. Ah, muy bien. Bien. Sí. Dice María Inés, es mejor así, hermano Salvador, falta de humildad. Pues ahí están los comentarios que fueron llegando. A ver, ya después empiezo a ver algunos de por acá. Dice Ibis, a veces somos cabezadura. El padre del niño a veces necesita hacer ajustes en la conducta del chico por amor y por seguridad. Excelente reflexión, gracias. Nos dice Doris, qué bonito lo que encontramos en la guía de las Escrituras. Verónica, nuestra alma viviente en tormento, vive en tormento mientras no nos arrepintemos. Bien, perfecto. Natalia dice, yo creí que nunca iba a romper ninguna norma, regla o mandamiento y convenio, y sí lo hice. Sufrí, sentí dolor y molestia conmigo por haberlo hecho, por haber sido débil, y ahí empezó el trabajo de Satanás para hacerme sentir miserable. Y mis hermanos activos se quedaron como la foto de la abuela en la cómoda y no fueron partícipes en mi retorno. Como dijo el hermano Radejo, no caí más porque yo me inactivo, pero nunca dejé de asistir a la iglesia en cualquier barrio, 2 familias. Muy bien. Este comentario de Natalia está bien interesante, ¿no? Yo en el caso de Natalia, yo diría, pues qué bueno que cayó. O sea, suena raro, ¿no? Pero yo diría, qué bueno que cayó, porque así es como ella vio la necesidad de un Salvador. En cambio, el peligro, y otra vez me meto en terreno peligroso, el peligro de siempre estar obedeciendo es creer de que creemos que somos tan justos que no necesitamos un arrepentimiento. Y ese es un terreno bastante peligroso también. Claro, diríamos un refrán, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Porque no hay uno justo, ni uno habemos justo. Que esa es una palabra sabia del Salvador. No hay ni uno justo. Bueno, solo Dios. Nosotros estamos metidos hasta el cuello en este estado caído para poder regresar a su presencia. Así que el más justo aquí, como dice el refrán también, en arca abierta hasta el justo peca. Sí. Bien, dice, vi la película que comentó el hermano Salvador, y ahí pude comprender el amor de un padre, aunque su hijo peque, algunas veces juzgaba a los padres. Bien. Hay un aprendizaje, ¿no? Dice María Esther, dice, entiendo su papel de abogado y a veces del diablo, pero así lo queremos, hermano Salvador. Dice, lindo es saber que nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a perdonar. Él sabe cómo socorrernos. Muy bien, pues ahí está. Dice Natalia, estoy contigo, hermano Salvador, te banco. ¿Qué significa esto, te banco? En el argot sudamericano. ¿No? ¿Alguna idea? ¿No? Víctor, hermano, ¿no? Te siento en el banquillo. Sí, es una expresión, me parece que argentina. Me parece haberla escuchado, argentina, uruguaya. Igual me equivoco, pero a ver si me haces la aclaración, Natalia. Pues bueno, Te apoyo. Te apoyo. Bueno, Natalia y yo jugamos del mismo equipo. Va pues, llevamos 1:45, pongo la parte final del discurso, son un par de minutos. ¿Les parece o nos vamos? Vamos a ver la parte final. Yo creo que ponlo para oírlo, pero si al oírlo nos vamos a dar cuenta que el tema los sobrepasamos. Digo, se trató todo, ¿no? Pero adelante, hay que ponerlo. El presidente Russell M. Nelson enseñó, sin la infinita expiación del Salvador, toda la humanidad se habría perdido irremediablemente. Danny no estaba perdido, y nosotros tampoco lo estamos para el Señor.
Él está a la puerta para elevarnos, fortalecernos y perdonarnos. Él siempre se acuerda de amarnos. En el libro de Mormón se registra una increíble demostración del amor del Salvador por los hijos de Dios. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado así, de nuevo dirigió la vista alrededor hacia la multitud y vio que estaban llorando y lo miraban fijamente como si le quisieran pedir que permaneciese un poco más con ellos. El Salvador ya había pasado un día entero ministrando al pueblo. Sin embargo, tenía más que hacer. Debía visitar a sus otras ovejas e ir a su Padre. A pesar de esas obligaciones, percibió que las personas deseaban que permaneciera allí un poco más. Entonces, con el corazón del Salvador lleno de compasión, se produjo uno de los mayores milagros de la historia del mundo. Se quedó, los bendijo, ministró a los niños uno por uno, oró por ellos y lloró con ellos y los sanó. Su promesa es eterna. Él nos sanará. A aquellos que se han apartado de la senda de los convenios, por favor, sepan que siempre hay esperanza, siempre hay sanación y siempre hay un camino de regreso. Su eterno mensaje de esperanza es el bálsamo sanador para todos aquellos que viven en un mundo atribulado. El Salvador dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos y hermanas, acordémonos de buscarlo, amarlo y recordarle siempre. Testifico que Dios vive y que nos ama. Además, testifico que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Él es el gran sanador. Yo sé que mi Redentor vive. En el nombre de Jesucristo. Amén. Comentarios, caballeros. Me gustó la parte donde dice que debemos recordarlo siempre. ¿Quién sabe por qué me suena familiar? Y aquí la invitación a todos, ¿no? Dice: aquellos que se han apartado de la senda de los convenios, por favor sepan que siempre hay esperanza. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, en la teoría, no importa qué tanto caigas, vas a poderte levantar. Siempre hay sanación y siempre hay un camino de regreso, concluye el elder Natres. Y estaba pensando, Salvador, en todo lo que hemos hablado y volviendo al punto, sin querer entrar en polémica, pero volviendo al punto de que a veces necesitamos aprender algo y el pecar y arrepentirnos nos enseña ese algo. Yo sostengo que el Señor no desea que pasemos por eso, porque es doloroso, pero yo creo que para eso están las pruebas y las tribulaciones que Él, en muchas ocasiones, sí vienen de Él. Él sí nos manda pruebas y tribulaciones para que aprendamos ese algo que nos hace falta aprender. Y ahí mismo recordemos que, creo que lo vimos en el discurso de ayer, que de los problemas que nos ayuda a resolver Jesucristo está el de las tribulaciones y las pruebas. Son cosas que Él nos ayuda a sobrellevar. Entonces, el Padre nos pone esas pruebas para que aprendamos y con la ayuda de Jesucristo podemos pasar esa prueba. Entonces, estamos realmente aplicando la expiación de Jesucristo, pero a otro aspecto de nuestra vida. No a los pecados o no al arrepentimiento, sino al aprendizaje a través de las pruebas. Y creo que es un camino menos doloroso. Ahorita, Víctor, totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Ahorita que me quedé reflexionando en el inter del video, en la expresión de te banco, ¿no? Que ya me aclararon que significa te soporto, te apoyo. Y fue Natalia la que formuló o que me dijo inicialmente esto de Natalia Dalmao, ¿sí? Aquí está, es este comentario, te banco. Y Natalia nos comentó su experiencia. Y quizás, y yo lo digo aquí abiertamente, o sea, yo soy como un alma hijo. Yo soy alguien que se ha arrepentido de sus pecados. Yo soy alguien que ha tenido la necesidad de acudir al Salvador de la misma manera en que Alma. Y he sentido su amor redentor y su poder fortalecedor.
Y por esa razón yo estoy aquí predicando el Evangelio, porque veo la necesidad de acudir al Cristo, porque siento que Él es mi Rey y he sentido el gozo del perdón y veo la necesidad de que todos acudamos a Él. Entonces, en ese sentido, compagino con Natalia o Natalia conmigo porque quizás los que hemos estado del otro lado lo sentimos diferente y lo vemos diferente. Y los que están del otro lado, que quizás nunca han tenido esa necesidad, como nosotros sí, lo perciben y lo sienten diferente. Y en ese sentido, creo que la expresión es válida para todos, como tú lo explicabas, Víctor, en cualquier sentido, ¿no? Entonces, yo quiero simplemente dejar mi testimonio de que el Cristo es el Rey, es quien pagó, Él es quien sufrió en la cruz, Él es quien perdona pecados. Cristo perdona pecados y ama. Cristo borra y olvida. El Cristo está lleno de misericordia y de amor. Yo testifico profundamente de eso porque lo sé y porque lo he sentido personalmente en mi vida. Bien, yo creo que es muy claro el concepto. Hay profundidad y altura. La profundidad total no la conocemos y la altura total tampoco, por nuestra posición en este estado de probación. Pero no os preocupéis porque todo tiene salida, todo, menos la muerte, la segunda muerte. De esa sí ya no hay salida. Pero es que está muy profundo, pero muy profundo. Por eso cuando alguien me habla de doctrina profunda, le digo, no, esa viene del diablo. Muy bien. Víctor, yo creo que el único error es no aprender de nuestros errores. O el único pecado es no aprender de nuestros pecados, ¿no? Todos cometemos pecados en mayor o menor medida, todos tenemos necesidad de arrepentirnos y para todos los casos, grandes o pequeños, el proceso es el mismo, es la expiación y es el arrepentimiento. Y nada más. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias por sus comentarios. Tuvimos una participación